¿Por qué nos gusta una película? ¿O te acuerdas cuál fue la primera película que viste? ¿Cuántas películas hemos visto hasta el día de hoy? ¿Cuántas películas diferentes han marcado tu vida? ¿Por qué nos acordamos de ciertos diálogos? ¿Por qué nos identificamos con algunos personajes? ¿Habrá personas que nunca hayan visto una película en su vida o una serie? ¿Podríamos sobrevivir sin ver películas? Uf. Estas y otras tantas preguntas tenemos y podemos hablar de tantas cosas de cine y bla, bla, bla. Así es que quédate con nosotros en Cine y bla, bla, bla. Yo soy Diana Trejo. Comenzamos. Hola, ¿sabían ustedes que los dálmatas nacen blancos? Claro que sí, estoy un 99% segura que la mayoría de ustedes lo sabía y seguro porque vieron la película de los 101 dálmatas de la cual vamos a hablar el día de hoy. La película de los 100, vamos a hablar de la original. La película de los 101 dálmatas fue estrenada el 25 de enero de 1961 en Estados Unidos y la historia está basada en la novela The 101 Dalmatians, el mismo nombre en inglés, escrita en 1956 por la novelista inglesa Dodie Smith. La escritora tenía 9 dálmatas y uno de sus perros se llamaba Pongo. Y en la vida real Pongo sí tuvo 15 cachorritos, como en la película. Es una película dirigida por Clyde Jernomy, Hamilton Luske y Wolfgang Reinbarth, producida por Walt Disney y basada en la historia que les acabo de comentar. Los 101 dálmatas, como les dije, se estrenó el 25 de enero en Estados Unidos y en español tiene el nombre de La Noche de las Narices Frías también. Tengo una teoría de por qué podría ser esto, pero la verdad es que ese nombre no me gusta, ese título. Para mí es Los 101 dálmatas, que es la traducción directa del título en inglés. Esta película de los 101 dálmatas pudo hacerse gracias a la llegada de la serografía, que es una técnica con la cual se pueden reproducir directamente de la animación o replicar, y esto era necesario porque como tenían que ser muchos perritos, se copiaba directamente los dibujos de la animación. Esto implicaba que los bordes de los dibujos animados eran mucho más marcados y por eso tienen estos personajes un estilo diferente al que tenían otras películas de Disney. También es interesante o es un dato curioso que les puedo decir que esta película es distinta porque solamente tiene 3 canciones. Si ustedes piensan en todas las películas que tuvo antes Disney, esta es la número 17 de la historia de Disney. Y anteriormente eran películas de princesas, que tampoco tenían, que más bien tenían más canciones y además estaban situadas en una época atemporal. Los 101 dálmatas es una película que ya es en el momento en el que fue estrenada, que estaba hecha como en el tiempo, en el tiempo real, ¿no? Hay un periódico dentro de la película de 1956, lo cual significa que era una película que estaba situada en la época moderna. De estas 3 canciones, no todas están completas. La única canción que está completa es la de Cruella de Vil. Cruella de Vil. Y el sonido que escuchamos cuando llega la villana, el trueno, está tomado de la película de Bambi. Plop, seguro eso no la sabían. Now you know. En la película de los 101 dálmatas, obviamente hay muchas manchas. Las manchas que aparecen son 6.469.952 para ser exactos. Pongo tiene 72, Perdita tiene 68 y cada cachorro tiene 32. Para aquellas personas que no hayan visto la película, ¿qué les pasa? Tienen que verla. Es una película, digamos que su sinopsis corta es que 2 perros británicos tratan de rescatar a sus cachorros que han sido secuestrados por una malvada villana que es Cruella de Vil. Y seguro si no han visto esta primera versión, a lo mejor han visto algunas de las secuelas o de las películas, de los spin-off que ha habido a través de los años. Hubo una en el 96 y recientemente en el 2021 tuvimos Cruella protagonizada por Emma Stone.
Entonces, los dálmatas no son realmente blancos en esta película, son grises, un gris oscuro, porque el blanco no se ve demasiado bien en pantalla. Y además, había que tener en cuenta las escenas de nieve. Entonces, durante la película hay unas secuencias donde están los perritos caminando a través de nieve. Entonces, imagínense, son blancos con negro, nos iban a diferenciar, a contrastar con la nieve. A ver, ¿qué más les puedo contar de esta película? Bueno, la historia básicamente es que a mí me gusta mucho esta peli, ¿no? Y la razón por la cual ha influenciado en mi vida es porque tengo un dálmata. Y creo que la mayoría de las personas que crecimos viendo esta película hemos deseado en algún momento de nuestra vida tener un dálmata. Recuerdo recién, cuando tenía una conversación con uno de mis amigos, con Enrique, cuando estaba decidiendo qué perro iba a tener durante la pandemia. Y estuve buscando porque quería un perro que fuera activo, quería un perro que pudiera ir a correr conmigo, pero que pudiera estar en la casa, que pudiera bajar conmigo. ¿Saben? Como tenía un montón de requisitos que quería llenar. Había tenido anteriormente 2 pastor alemán, 2 perritas rescatadas y las amé. Y fueron unas perras excelentes, pero cuando me fui a vivir a Los Ángeles, las di en adopción y se quedaron con una familia y después no tuve corazón para pedirle a esa familia que me las regresara, ¿no? Estaba platicando con Enrique y me decía, a ver, ¿cuál es tu perro ideal, no? Y yo, pues un gran danés. Y se me queda viendo así, me dice, los que no me están viendo, he rolled his eyes, como me hizo así los ojos para arriba. Me dice, como ya en serio. Le dije, bueno, pues un dálmata. Y ni siquiera lo pensé, como siempre había querido tener un dálmata y nunca lo había pensado de manera consciente. Entonces me dijo, pues bueno, ahí está. O sea, como vas a tener un perrito por 7, 8 años, que es más o menos el lapso de vida que tienen los dálmatas, pues que sea uno con el que quieras estar. Corte A, tengo un dálmata. Y soy muy feliz con ella. Pero, bueno, o sea, como no vamos a hablar de mi perro hoy, porque les podría hacer todo un capítulo de mi pequeño. Pero algo que sí les puedo comentar es que cuando esta película se estrenó, se registró un gran índice de personas que compraron o tuvieron dálmatas. Cuando el clásico de Disney estrenó en 1961, les leo, muchos se obsesionaron y estos perros fueron comprados, se registraron 185,000 cachorros en un año nada más. Pero también lo que sucede es que esta raza es un perro súper activo, es un perro que tiene mucha energía. Entonces, a diferencia de lo que vemos en la película, al final, por ejemplo, que tienen 99 y cantan que van a tener su granja, yo no me imagino una granja con 99 cachorros, son como T-Rex cuando están pequeñitos, todo quieren morder. Incluso conforme van creciendo, son perros que tienen attachment, entonces si no los enseñamos a socializar durante sus primeros meses, pueden ser un tanto agresivos, pero agresivos no lo digo en el sentido de que se vayan a aventar a morder gente, porque también tienen este estigma de que los perros dálmatas son agresivos y la realidad es que no, son perros ansiosos que tienen mucha energía y que si no los enseñamos a socializar tienden a ser, cuidan mucho a sus humanos, ¿no? Entonces si a alguien se les acerca, a alguien ajeno, entonces son muy reactivos. Y es importante como conocer a la raza, que es lo que sucedió, que sale esta película donde vemos un montón de perritos amigables que se portan súper bien, y entonces mucha gente tuvo estos perros, pero también aumentaron los abandonos y un refugio en Miami, por ejemplo, en ese mismo año reportó que había recibido 130 dálmatas apenas un mes después del remake que se hizo en 1996. 130 perritos abandonados, imagínense. Entonces, la raza ha sufrido también un poco el éxito de esta película y hubo un momento en el que estuvo a punto de extinguirse. Por esto que les digo, tuvo como un boom y mucha gente tuvo dálmatas y de repente ya nadie quería dálmatas porque son unos perros que requieren de mucha atención. Son perros que sí necesitan tener actividad física y que tienen un carácter especial, ¿no? Entonces, como cualquier raza de perro o de gato que llegues a tener o de mascota, es importante que estudies sobre ellos y que los entiendas, porque requieren cuidados de acuerdo a su raza, ¿no? Por ejemplo, los dálmatas, nadie sabe con seguridad de dónde se originó, pero el dálmata es nombrado dálmata por la zona de Dalmacia,
que está donde antes era Austria y es un perro que surge de esta zona, ¿no? Entonces por eso ya se llama dálmata, se cree que es un descendiente del Pontier y llegaron a ser muy populares en los años 1800 porque eran usados como perros entrenadores para trotar al lado de las carrozas, como por ejemplo de los bomberos. Entonces lo que pasaba es que iba la carroza de los bomberos y los perros iban enfrente ladrando y abriendo paso, ¿no? Como aquí viene, ¡guau! Y por ejemplo, mi perro tiene ese trait. Cuando vamos de hike y cuando vamos a correr, él se adelanta unos 5 o 10 metros enfrente de mí y luego voltea y me ve y me espera y siempre va como abriendo paso y me parece como muy curioso que todavía tengan esta característica a pesar de los años, o sea, en 1800, estamos en el 2000, de todos los años que ha pasado en su evolución y su transformación y todavía la mayoría de los perros que conozco tienen muchas características de acuerdo a su raza, los colis de pastoreo, los pastor alemán de cuidado, etcétera, ¿no? Ok, entonces, eso como me llama mucho la atención, como una película pudo llegar a marcar tanto la historia de una raza de perro, ¿no? Entonces, les digo que hubo un momento después de la primera película, como en los 80s, donde hubo un momento en el que la raza estuvo a punto de extinguirse porque hubo un boom y después esto disminuyó mucho. Hubo 2 secuelas, les decía, una en el 96 y luego estuvo Los Dálmatas 2. Hubo una serie que se estrenó de los 101 Dálmatas y recientemente, les digo, los spin que hemos visto de Cruella. Entonces esta es una película que creo, una historia, más bien voy a decir, porque no solamente la película, que ha seguido vigente a través de los años, porque además es muy curioso que el personaje antagónico, que es Cruella de Vil, se lleva gran parte de la película por lo histriónico que es y lo caricaturesco que es. Y esto también es una diferencia dentro de la historia de las películas de Disney, ¿no? Pensemos en La Bella Durmiente, en Blancanieves, que son La Sirenita, que son películas que fueron previas a y luego tenemos esta de los 101 Dálmatas que viene a romper con las historias de princesas que veíamos antes, ¿no? Entonces es una historia innovadora si lo pensamos en la historia de Walt Disney Productions. Y luego dentro de la misma historia hay diferentes personajes que a mí me gustan. Uno de los cachorritos, mi favorito, está Patch, que es el que como más habla todo el tiempo, y luego ven una caricatura donde sale el capitán, ¿no? Perdón, no es el capitán, coronel, no, el capitán es el caballo que está ahí cuando lo rescatan. Pero bueno, está Patch y luego se ponen a ver la tele, ¿no? Entonces esa es la manera en la que los reconocen cuando los encuentran en la mansión de Cruella de Vil, ¿no? Porque son los 15 que están viendo la televisión y todos los demás cachorritos andan, los otros 84 andan corriendo por ahí. Y luego está Rolly, el gordito, que todo el tiempo tiene hambre. Entonces cuando lo rescatan y llega Pongo y lo ve, le dice, papá, ¿me trajiste algo de comer? Lo amo. Rolly es mi personaje favorito dentro de esa película, obvio porque me identifico con él, yo amo comer, entonces lo entiendo perfecto, que te acaban de rescatar, ¿no? Y tú lo único que estás pensando es, ¿y la comida? Y luego tenemos a los secuaces de Cruella de Vil, que son Horacio y Gaspar, que son como el gordo y el flaco, así como los dos estereotipos de los malvados en todas las películas que hemos visto. Coronel, sargento, el capitán, son quienes ayudan a Pongo y a Perdita en su rescate, que se encuentran cerca de la mansión de Cruella de Vil. Y luego, volviendo a Cruella, Cruella tiene un auto, tiene un Rolls Royce, si no me equivoco, espero no equivocarme, en la marca, según yo es un Rolls Royce. Tiene un Rolls Royce que además maneja como loca y luego tiene como los abrigos de pieles. Si se fijan en los dibujos, la mayoría de los dibujos que vemos dentro de la película, Nanny, Anita y Roger, son como muy reales, digámoslo, ¿no? Están apegados a la realidad. Y Cruella, no. Cruella está caricaturizada. Y creo que eso es justo lo que llama la atención de este personaje y por lo cual es un personaje entrañable. ¿No es un Rolls Royce? Aquí me están diciendo que no es un Rolls Royce antes de que me vayan a decir. Es un Panther de Vil, el coche de Cruella, que tiene una curiosidad. Bueno, es un Panther de Vil. Ah, claro, de Vil, pero de Vil es lo que dice en su placa. Bueno,
Ya después haré una anotación sobre esto. Sí, el capitán es el perrito que sale en el programa que ven los cachorros. Bueno, y entonces esta película, vamos a hablar de algunas películas animadas en futuros episodios, porque creo que las películas animadas, no solamente de Disney, sino de otras productoras, nos han marcado, porque actualmente, si ustedes se ponen a pensar, todos nosotros y los niños y los bebés crecemos en un mundo que está colonizado. Está colonizado por la televisión o el cine, ¿no? Entonces no creo que exista una persona en este momento que no haya visto alguna película. Entonces estamos acostumbrados a ver cierto tipo de animaciones, cierto tipo de cortes. Si nos vamos a las películas de Marvel, estamos acostumbrados a ver cortes súper rápidos, y las películas que veíamos antes tenían escenas mucho más largas, y entonces es difícil que veamos películas antiguas, entre comillas, porque nos aburren, porque estamos acostumbrados a ver en la tele o en el cine cosas que son mucho más dinámicas. Sin embargo, cuando vamos creciendo vemos animaciones, y vemos animaciones que son mucho más reales. Ya tenemos animaciones 3D, 2D, ya tenemos realidad virtual, y este tipo de películas como la que vemos, como este tipo de animación que vemos en 101 Dálmatas y que vemos, por ejemplo, en El Rey León y en Blancanieves, que son los clásicos de Disney, ya no es lo mismo que lo que tenemos actualmente. Si pensamos en las películas como Moana, Coco, que son mucho más recientes, la animación es distinta, y esto significa que está evolucionando, y nuestros niños o nuestros sobrinos ya están creciendo viendo películas que son mucho más modernas a lo que veíamos nosotros, pero se siguen formando a través de ellas. Platicaba en otro día con mi prima y me decía que Mulan, por ejemplo, es una película que es su favorita porque es una mujer empoderada, ¿no? Y lo podemos decir ahorita que estamos grandes, pero cuando somos pequeñas no sabemos que nos gusta por esa razón, sino simplemente conectamos desde otra, una capa o desde una fibra interna que nos dice que eso es lo que queremos ser de grandes, ¿no? Y bueno, Los 101 Dálmatas es una película que desde mi punto de vista no pierde su modernidad o su actualidad. ¿Saben? Como a todos nos gusta tener mascotas, ya sea un perro, ya sea un gato, y luego esta secuencia que vemos al principio donde dicen que los perros se parecen a su dueño. O sea, como eso es 100% cierto. Claro, en esta película lo exageran un poco. Sin embargo, si ustedes se ponen a ver y analizan a sus amigos, a sus parientes, a ustedes mismos, con sus mascotas, realmente tienen algo de nuestra personalidad. Y bueno, yo podría hablarles un montón de esta película porque me gusta, y creo que conecto con ella, perdón, desde muchas fibras, porque además, por ejemplo, mi hermano y yo las veíamos juntas, los veíamos juntos. Otras películas veía con mi hermana, que es más pequeña que yo. Esta película la puedo ver con mis sobrinos si no me aburre. Entonces, si no la han visto, repito, ¿qué están haciendo? ¿En dónde viven? Vayan a verla o vayan a ver el remake. Hay muchas versiones de la película que pueden ver para conocer la historia. En los próximos capítulos les hablaré más de mi pequeño cachorro, y les contaré acerca de su nombre, que no les dije el día de hoy, pero que les diré después. Y escríbanos, cuéntenos si a lo mejor ustedes también tienen un dálmata o quisieran tener un dálmata. Nuestras redes sociales son @garabato.info, en Instagram, búsquenos en Facebook, búsquenos en YouTube. Mis redes personales son @ditrep, me pueden encontrar en Instagram, y tenemos un correo al cual nos pueden escribir, que es cineyBlah, cine como suena, YBLAH @gmail.com. Y esto es todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima. Yo soy Diana Trejo y esto fue Cine y Bla Bla Bla. Corte. Cine y Bla 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 es una producción de garabato.info. Su productor ejecutivo es Luis Ramírez. Idea, dirección y producción por Diana Trejo. Operadores de cámara Una Guayaba y Luis Ramírez. En el departamento de arte, Omar Alejandro. Y diseño gráfico,
Edwin Romero. Si tienes una nota o un comentario sobre este o cualquier otro de nuestros episodios, puedes escribirnos un correo a cineyblah@gmail.com. Esto es cineyBlah@gmail.com o a cualquiera de las redes de garabato.info.